Hay 53 edificios en territorio de los Estados Unidos que cada día abren sus puertas antes de que salga el sol, antes de que los funcionarios de ICE empiecen sus rondas, antes de que los tribunales de inmigración abran sus salas, antes de que cualquier otro recurso esté disponible para los millones de mexicanos que viven en ese país y que en cualquier momento pueden necesitar a alguien que hable por ellos, que los identifique, que les consiga un abogado, que registre el nacimiento de su hijo, que renueve su pasaporte, que los saque de un centro de detención antes de que sean deportados a un país que tal vez sus hijos nunca han pisado. Esos 53 edificios son los consulados de México en Estados Unidos. Y el Departamento de Estado de Donald Trump acaba de iniciar una revisión formal de todos ellos que, según funcionarios de la administración citados por CBS News, Reuters y Associated Press, podría culminar en el cierre de un número indeterminado de esas oficinas. La noticia llegó el 28 de mayo de 2026 y en las comunidades mexicanas del sur de California, de Texas, de Illinois, de Nueva York, la pregunta fue inmediata y angustiada. ¿Qué pasa con nosotros si cierran el consulado? Esa pregunta merece una respuesta honesta y documentada, y la presidenta Claudia Sheinbaum la dio ese mismo día con la claridad que la caracteriza. La idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos en contra del gobierno de Estados Unidos es completamente falsa. La función de los consulados en cualquier lugar del mundo es proteger siempre a sus ciudadanos. Eso es lo que hacen. Eso es lo que han hecho siempre. Y eso es lo que seguirán haciendo mientras existan. Para entender por qué esta revisión es una amenaza de una magnitud que los titulares no están reflejando con la profundidad que merece, hay que entender qué hacen esos 53 consulados en términos concretos y cotidianos. Cada semana, en el consulado de Los Ángeles solamente, funcionarios consulares se presentan en el centro de detención del ICE en el centro de la ciudad para identificar y entrevistar a todos los ciudadanos mexicanos detenidos que puedan alcanzar antes de que sean procesados. Ese trabajo no los hace ninguna otra institución. Ninguna ONG tiene el acceso legal que tiene un cónsul. Ningún abogado privado llega a esas instalaciones antes de que el proceso de deportación ya esté en marcha. El consulado es muchas veces la única diferencia entre un ciudadano mexicano que conoce sus derechos y uno que no los conoce y firma papeles sin entender lo que está firmando. En foros públicos semanales que el Consulado de Los Ángeles organiza, familias enteras hacen fila para preguntar cómo encontrar un abogado para un esposo detenido, para registrar el nacimiento de un hijo nacido en Estados Unidos, para renovar documentos, para acceder a servicios que sin el consulado simplemente no tienen dónde buscar. Carlos González Gutiérrez, el principal diplomático de México en Los Ángeles, respondió a las preguntas de los asistentes en uno de esos foros con la misma serenidad que Sheinbaum. No habría razón alguna para que Estados Unidos cierre un consulado mexicano, pero la razón que está manejando el Departamento de Estado, según los funcionarios citados por CBS y Reuters, tiene que ver con una narrativa que circula en los sectores más radicales de la derecha estadounidense desde hace meses. La narrativa de que los consulados mexicanos interfieren en la política interna de los Estados Unidos y alientan a los mexicanos a emigrar hacia el norte. Esa narrativa no tiene sustento en ningún registro oficial, en ningún informe de inteligencia verificable, en ninguna investigación con metodología transparente. El ex embajador de México en Washington, Arturo Sarucán, lo dijo con precisión. Aunque los consulados defienden los derechos de los ciudadanos mexicanos, no hay ninguna evidencia de que interfieran en las elecciones de Estados Unidos. Ninguna. Pero los hechos no siempre son el motor de las decisiones políticas cuando el objetivo es la presión. Y aquí hay que ser muy claros sobre qué es lo que está ocurriendo realmente. Esta revisión de los consulados no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto muy específico que conviene poner sobre la mesa con toda su complejidad. Ocurre mientras México y Estados Unidos están en plena negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que debe revisarse en 2026. Ocurre mientras el Departamento de Justicia acaba de hacer pública una lista con funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ocurre mientras Trump sigue repitiendo en cada oportunidad que si México no actúa, Estados Unidos actuará por su cuenta. Y ocurre a 2 días de que la Associated Press, Reuters y CBS publiquen simultáneamente la misma historia sobre la revisión consular, lo que sugiere que la filtración fue coordinada y deliberada. En ese contexto, la revisión de los consulados no es solo una medida administrativa, es un mensaje.
Es la comunicación de que Washington tiene la capacidad de afectar directamente la vida cotidiana de los 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos si México no cede en la mesa de negociaciones. Y aquí es donde la respuesta de Sheinbaum adquiere toda su dimensión, porque la presidenta no respondió con alarma. No convocó una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad. No organizó una conferencia de prensa de crisis. Lo que hizo fue exactamente lo opuesto de lo que la estrategia de presión estaba diseñada para provocar. Lo dijo con calma, con precisión, con datos, y agregó algo que los grandes medios están pasando completamente por alto. Mientras México ha entregado a decenas de líderes criminales a Estados Unidos para enfrentar cargos en sus tribunales, el gobierno estadounidense no ha facilitado la entrega de personas vinculadas a casos críticos para la justicia mexicana. Casos como el robo de combustibles que durante años drenó las arcas de Pemex. Casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los crímenes más documentados y más exigidos de justicia en la historia reciente de México. Eso es lo que Sheinbaum puso sobre la mesa frente a la amenaza consular. No solo un rechazo a la narrativa de interferencia política, una contrapregunta que revela la asimetría real de la cooperación bilateral. ¿Quién ha cooperado más? Los números y los registros hablan. El analista senior de políticas del Migration Policy Institute, Ariel Ruiz Soto, fue directo con la Associated Press sobre las consecuencias reales de un cierre consular. Cerrar consulados tendría efectos significativos y devastadores para los inmigrantes mexicanos, especialmente en zonas aisladas donde el consulado es el único punto de acceso a servicios básicos de protección legal y consular. Significativos y devastadores. Esas son las palabras de un analista de una institución estadounidense especializada en políticas migratorias, no de un funcionario del gobierno mexicano, no de un canal de YouTube, de alguien que estudia estos temas con metodología académica y que no tiene ningún incentivo político para exagerar las consecuencias. Hay que hablar de los números porque los números son los que dan la dimensión real de lo que está en juego. Los 38 millones de mexicanos en Estados Unidos generan 2.3 billones de dólares anuales al Producto Interno Bruto del país que los acoge. Son la 10ª economía más grande del planeta si se los cuenta como una unidad. Pagan 25.500 millones de dólares anuales al Seguro Social estadounidense que nunca van a poder reclamar como pensión. Y los 53 consulados de México son la única red institucional que tiene esa comunidad para navegar un sistema legal, migratorio y burocrático que no fue diseñado pensando en ellos. Cerrar esos consulados no es una medida contra el gobierno mexicano, es una medida contra los 38 millones de personas que los necesitan. Es una decisión que afecta a las familias que hacen fila antes del amanecer en Los Ángeles, en Chicago, en Houston, en Dallas, en cada ciudad donde hay un mexicano que necesita saber que alguien va a responder cuando llame. Y aquí está el detalle que cierra el argumento de Sheinbaum de la manera más contundente posible. Los 9 consulados estadounidenses en México también existen, también prestan servicios, también protegen a ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano. La reciprocidad diplomática que hace posible que un ciudadano de Estados Unidos pueda renovar su pasaporte en Ciudad de México o registrar el nacimiento de su hijo en Monterrey depende exactamente del mismo principio que hace posible que un ciudadano mexicano pueda hacer lo mismo en Los Ángeles o en Chicago. Si Washington decide que los consulados mexicanos son un problema, la pregunta que sigue lógicamente es ¿qué pasa con los consulados estadounidenses en México? Sheinbaum no lo dijo en esos términos, no necesitó decirlo. La simetría del argumento es tan evidente que pronunciarla en voz alta sería redundante para cualquier persona que entienda cómo funciona el derecho diplomático internacional. Lo que está ocurriendo con los consulados es el capítulo más reciente de una dinámica que lleva meses desarrollándose. Trump presiona, Sheinbaum responde con datos y con principios. Las instituciones internacionales y el derecho consuetudinario internacional protegen posiciones que las presiones políticas no pueden desmantelar de un día para el otro. Y los 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos siguen haciendo lo que han hecho siempre, trabajar, construir, sostener una economía que los necesita más de lo que cualquier retórica política quiere admitir. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmada en 1963 y ratificada por Estados Unidos, establece con precisión los derechos y obligaciones de los consulados en territorio extranjero.
Esa convención no se deroga con una revisión del Departamento de Estado, no se cancela con una filtración a CBS News, y no desaparece porque una administración decida que los consulados son un instrumento de presión política útil en un momento de negociación comercial. Sheinbaum lo sabe, sus abogados lo saben, y Washington también lo sabe, aunque la filtración de la revisión haya sido calculada para generar exactamente el tipo de alarma que genera en las comunidades mexicanas de Estados Unidos y en los medios de comunicación que cubren la relación bilateral. Los consulados van a seguir abriendo sus puertas antes de que salga el sol. Los funcionarios consulares van a seguir presentándose en los centros de detención del ICE. Los foros semanales van a seguir llenándose de familias que necesitan respuestas, porque mientras exista una comunidad de 38 millones de personas que necesita protección institucional en territorio extranjero, los consulados que la protegen no son prescindibles, son irreemplaceables. Y eso, con todo el peso del derecho internacional, de la Convención de Viena y de los números que documentan la contribución de esa comunidad a la economía de ambas naciones, es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa el 28 de mayo de 2026 cuando le preguntaron sobre la revisión consular. La función de los consulados en cualquier lugar es proteger siempre a sus ciudadanos. Eso es lo que hacen. Y eso es lo que van a seguir haciendo.